El cine de guerra nos muestra lo mejor y lo peor del ser humano. Historias de valor, sacrificio, locura y desesperación. Películas que no solo retratan batallas, sino que nos hacen sentir como si estuviéramos allí, enfrentando el horror de la guerra. Estas son las 10 mejores películas bélicas de la historia del cine. El puente sobre el río Kwai no es solo una película bélica, es un choque brutal entre orgullo, disciplina y locura. En medio de la selva, prisioneros británicos son obligados a construir un puente para el ejército japonés, y lo que debería ser una humillación se convierte en una obsesión enfermiza. El coronel Nicholson, interpretado magistralmente por Alec Guinness, ve en la obra no una derrota, sino la oportunidad de demostrar la superioridad de sus hombres, aunque eso implique colaborar con el enemigo. Esa contradicción convierte la historia en una bomba moral que estalla con uno de los finales más icónicos del cine. Lian filma la guerra no como un campo de batalla abierto, sino como un infierno psicológico, donde la verdadera batalla se libra en el interior de cada hombre. El puente sobre el río Kwai sigue siendo una advertencia sobre cómo el orgullo puede destruir tanto como la guerra misma. Ven y mira, no es solo una película de guerra, es una pesadilla filmada. El Klimov nos arrastra a la Bielorrusia ocupada por los nazis y nos obliga a vivir la masacre a través de los ojos de un niño, Floria. Lo que empieza con la inocencia de un adolescente que sueña con unirse a la resistencia, pronto se convierte en un descenso al infierno más absoluto. A medida que avanza, el rostro del joven, interpretado por Alexei Kravchenko en una actuación inolvidable, envejece ante nuestros ojos, marcado por el horror y la desesperación. Klimov no muestra la guerra como estrategia ni como heroísmo, sino como barbarie pura. Pueblos incendiados, familias exterminadas, la naturaleza convertida en un escenario de locura. Su cámara se pega al rostro del niño, hasta hacernos sentir atrapados en la misma pesadilla, incapaces de escapar. Ven y mira es cine que duele, cine que hiere y que permanece para siempre en la memoria. Muchos la consideran la película más dura jamás realizada sobre la guerra, porque desnuda al ser humano hasta mostrar lo peor de su esencia. No es entretenimiento, es una experiencia necesaria, un grito que nos recuerda de lo que somos capaces cuando el odio se apodera del mundo. Das Boot nos encierra en un submarino alemán durante la Segunda Guerra Mundial, donde una tripulación joven y asustada pasa semanas bajo el agua en una misión suicida. El mar se convierte en prisión y enemigo al mismo tiempo. Arriba, acechan los destructores aliados. Abajo, solo hay un abismo infinito. La película nos hace vivir la tensión insoportable de cada maniobra, de cada torpedo lanzado y de cada silencio mortal en la oscuridad. Cada gota que cae del casco, cada crujido metálico, es la promesa de la muerte. Pero lo más poderoso es cómo muestra a esos hombres atrapados. Ríen, cantan, bromean y sueñan con regresar a casa, hasta que la claustrofobia y el miedo terminan devorándolos. La cámara de Wolfgang Petersen no nos deja escapar ni un segundo de esa atmósfera asfixiante. Sentimos el aire viciado, el sudor, la falta de espacio, la paranoia que crece con cada inmersión. Lo que comienza como una misión militar se convierte en un viaje psicológico al borde del colapso. No hay batallas gloriosas ni discursos heroicos. Solo la cruda lucha por sobrevivir dentro de un ataúd de acero que amenaza con convertirse en tumba colectiva. Das Boot no es una película bélica al uso, es un descenso a las profundidades del océano y a las sombras más oscuras del alma humana. El cazador es una de las películas más devastadoras jamás filmadas sobre el efecto de la guerra en la vida cotidiana. Michael Cimino retrata a un grupo de amigos de un pequeño pueblo obrero de Pensilvania que disfrutan de la caza, las bodas y las fiestas, hasta que el ejército los arrastra al infierno de Vietnam. Lo que comienza como un retrato cálido de amistad y comunidad, se transforma en una pesadilla donde la violencia y el trauma destruyen todo lo que aman. Robert De Niro, Christopher Walken y Meryl Streep firman interpretaciones inolvidables, en una historia que muestra cómo la guerra no termina en el campo de batalla. Continúa en las cicatrices invisibles que los soldados llevan a casa. Algunas de sus escenas son ya legendarias, como la ruleta rusa,
que se ha convertido en uno de los momentos más intensos de la historia del cine. El cazador no habla de héroes ni de victorias, habla de pérdidas irreparables, de amistades quebradas y de la imposibilidad de volver a ser los mismos después de haber visto el horror. Una obra maestra dolorosa y humana que demuestra que la guerra siempre se cobra su precio, incluso lejos del frente. La delgada línea roja es la película bélica más poética y profunda jamás realizada. Terrence Malick nos lleva a la isla de Guadalcanal durante la Segunda Guerra Mundial, pero no para mostrarnos únicamente la batalla, sino para sumergirnos en la mirada de los hombres que la viven. La historia sigue a un grupo de soldados estadounidenses enfrentados al ejército japonés en un paraíso natural convertido en infierno. Malick filma la guerra como un contraste constante, la belleza de la naturaleza frente a la brutalidad del hombre, el deseo de sobrevivir frente a la certeza de la muerte. Entre las trincheras y los ataques, cada personaje se convierte en un reflejo distinto de lo que significa estar vivo cuando todo a tu alrededor se derrumba. El reparto es inmenso: Sean Penn, Jim Caviezel, Nick Nolte, Elias Koteas, y todos transmiten esa mezcla de miedo, rabia y asombro. Pero lo que convierte a La delgada línea roja en una obra única es su capacidad de detener el tiempo. La cámara acaricia los árboles, los animales, los rostros heridos, como si la guerra fuera un accidente dentro de un mundo eterno. Más que una película bélica, es un poema visual sobre la fragilidad de la existencia. La chaqueta metálica es la visión más quirúrgica y perturbadora que se ha hecho de la guerra de Vietnam. Stanley Kubrick divide la película en dos mitades demoledoras. La primera nos encierra en un campo de entrenamiento donde un grupo de jóvenes reclutas es despojado de su humanidad por el sargento Hartman, un monstruo verbal que los humilla, los moldea y los convierte en máquinas de matar. La tensión entre el soldado Pyle y su sargento desemboca en una de las escenas más impactantes de la historia del cine. La segunda mitad nos traslada directamente al caos de Vietnam, donde esos mismos jóvenes, ahora soldados, enfrentan la violencia y la locura en un entorno donde nada tiene sentido. Allí seguimos a Joker, un periodista militar que intenta conservar su humanidad mientras la guerra lo engulle todo. Con una puesta en escena fría, calculada y brutal, Kubrick muestra cómo la guerra no solo destruye cuerpos, sino también mentes. No hay heroísmo ni gloria, solo alienación, muerte y el eco de canciones infantiles en medio del horror. La chaqueta metálica es una experiencia que desarma al espectador, revelando que en la guerra el verdadero campo de batalla es la mente. Platoon es una de las películas bélicas más brutales y honestas jamás rodadas, porque nace directamente de la experiencia de su director, Oliver Stone, que combatió en Vietnam. La historia sigue a Chris Taylor, un joven idealista interpretado por Charlie Sheen, que se alista convencido de luchar por una causa justa, pero pronto descubre que la verdadera batalla no está solo contra el enemigo, sino dentro de su propia unidad. Entre la selva sofocante, las emboscadas y el miedo constante, el pelotón se divide en dos figuras opuestas: el sargento Elias, compasivo y humano, y el sargento Barnes, cruel y despiadado. Esa confrontación se convierte en el eje moral de la película, una lucha entre la luz y la oscuridad dentro del mismo ejército. Stone muestra el Vietnam real, caótico, confuso, marcado por el cansancio, la paranoia y las atrocidades que los soldados cometen tanto como las que sufren. Platoon ganó el Oscar a Mejor Película, pero más allá de los premios, es un testimonio visceral de lo que significa perder la inocencia en medio del infierno. Una obra que nos recuerda que la guerra no solo destruye países, también destruye el alma de quienes la combaten. Senderos de Gloria es una de las denuncias más poderosas contra la sinrazón de la guerra. Stanley Kubrick sitúa la historia en la Primera Guerra Mundial, donde el ejército francés ordena un ataque suicida contra las trincheras alemanas. Los soldados, agotados y conscientes de que es imposible, dudan en lanzarse, y la respuesta de sus superiores es despiadada: escoger al azar a 3 hombres y condenarlos a muerte por cobardía. El coronel Dax, interpretado con enorme fuerza por Kirk Douglas, se convierte en el único defensor de esos soldados en un juicio militar que ya está decidido de antemano. La película combina la crudeza de las trincheras con la frialdad de los salones aristocráticos, donde generales corruptos y arrogantes juegan con vidas humanas como si fueran fichas de ajedrez. Kubrick filma con precisión quirúrgica,
mostrando la guerra como un engranaje absurdo en el que los de abajo mueren mientras los de arriba preservan su orgullo. Senderos de Gloria no necesita grandes batallas para ser estremecedora. Basta la injusticia, la impotencia y el dolor humano. Una obra maestra que no solo retrata la Primera Guerra Mundial, sino que expone el rostro eterno del poder y la injusticia. Saving Private Ryan revolucionó el cine para siempre. Comienza con una de las mejores escenas de la historia, el desembarco de Normandía, donde Steven Spielberg nos arroja al corazón del infierno con un realismo nunca antes visto. El caos, los gritos, la sangre, la arena teñida de rojo. Pero tras ese inicio devastador, la película nos cuenta una historia profundamente humana. Un grupo de soldados liderados por el Capitán Miller, interpretado magistralmente por Tom Hanks, debe internarse en territorio enemigo para encontrar y rescatar al soldado James Ryan, el último hijo vivo de una familia que ya ha perdido a todos los demás en la guerra. Lo que comienza como una misión casi absurda, se convierte en una reflexión sobre el sacrificio, la hermandad y el precio de la vida. Cada miembro del pelotón carga con su propia voz, sus dudas y sus miedos, y a través de ellos, la película muestra cómo la guerra no son solo batallas, sino elecciones morales que marcan para siempre. Saving Private Ryan no glorifica, no adorna, nos hace sentir el barro, la desesperación y el peso de la muerte. Es un viaje que redefine la palabra heroísmo, porque en la guerra no hay victorias limpias, solo sacrificios imposibles. Apocalypse Now es la cima absoluta del cine bélico, una película que no se limita a mostrar la guerra, sino que la transforma en una experiencia alucinante e inolvidable. Francis Ford Coppola convierte el conflicto de Vietnam en un descenso a la locura más profunda, siguiendo al capitán Willard, Martin Sheen, en una misión suicida: internarse en la selva para encontrar y eliminar al coronel Kurtz, un oficial que ha roto con toda disciplina y se ha erigido en una figura casi mítica del horror. El viaje río arriba es también un viaje hacia la oscuridad del alma humana, con escenas ya legendarias, los helicópteros atacando al ritmo de Wagner, las aldeas reducidas a cenizas, los soldados consumidos por el delirio, y en lo más profundo, Marlon Brando como Kurtz, encarnando al monstruo que la propia guerra ha creado. Coppola rueda como si el cine estuviera en juego, mezclando espectáculo, poesía y pesadilla en una obra que trasciende el género para convertirse en metáfora universal sobre el poder, la violencia y la condición humana. Apocalypse Now no es una película, es una experiencia que marca para siempre, el viaje definitivo al corazón de las tinieblas y una de las mejores películas de todos los tiempos. Ahora dime tú, ¿cuál es la mejor película de guerra que has visto en tu vida? Si quieres, puedes seguirme en Instagram para charlar un rato, o en Letterboxd para descubrir mis películas favoritas. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto.